Bien, vamos a reflexionar un poco la palabra de Dios. ¿Qué evangelio hemos leído hoy? El evangelio de San Mateo. Y vamos a reflexionar un poco acerca de la primera lectura. Lo que encierra la primera lectura es la generosidad o la caridad. ¿Sí? Eso es lo más importante para un hombre de fe, la generosidad, la caridad. Y lo vemos en esta mujer, no dice su nombre, dice el pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? El pueblo de Sunem, la sunamita podríamos decirle. Y entonces dice que año con año pasaba un profeta de Dios. ¿Quién era ese profeta? ¿Alguien se acuerda? El profeta Eliseo. Una vez al año pasaba por ese camino y cruzaba por donde vivía esa familia. Y entonces Eliseo, ¿con quién iba? Llevaba a otra persona. Iba con un criado, dice, ¿sí? Que lo ayudaba en sus necesidades, en sus quehaceres. Y entonces, una mujer se dio cuenta. ¿Cómo era esta mujer? ¿Era pobre o era rica? Según la Sagrada Escritura nos dice que era distinguida, rica, podríamos decir. Pero no fue el esposo quien se fijó en eso. No fue el esposo quien dijo, vamos a ayudar a este hombre. ¿Quién fue? La esposa, fue la mujer. Normalmente, ¿quiénes son los que se acercan más a la iglesia? Nomás vamos a ver en esta fila, de aquí para allá. A ver, alcen la mano los hombres. ¿Cuántos hay? Hay 1, hay 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres son? Cuéntenlos, son muchas. Lo doble o lo triple. ¿Sí? La mujer es la que se da cuenta de las necesidades de Eliseo. ¿Sí? Y entonces, ¿a dónde va la esposa? ¿A quién recurre la esposa? A su esposo. ¿Sí? Porque ¿quién tenía que dar la autorización? El esposo. Aunque la esposa diga, el esposo ya nomás tiene que decir que sí. ¿Sí? Bien, entonces, esta mujer se da cuenta de que Eliseo, pues, tiene que descansar. Y entonces, ¿qué dice la mujer? Hagámosle una habitación. ¿En dónde fue esa habitación? ¿En un lugar plano? ¿En un lugar alto? En un lugar alto, dice. En un lugar alto. Esta iglesia está un poquito en lo alto, la han levantado un poco. Normalmente las iglesias están ¿en qué? En alto. ¿Por qué? ¿Para que se vean bonitas las iglesias? No. La finalidad de que una construcción, especialmente de una iglesia, esté en alto es para que estemos más cerca de Dios. Es como apartarnos de la ciudad, es apartarnos del pueblo para acercarnos ¿qué? Un poco más a Dios. Por eso dice que cuando Jesús se apartaba del pueblo, ¿a dónde se iba? Se iba al monte Sinaí o a la montaña, a un lugar apartado, se iba a rezar, se iba a orar, a dialogar ¿con quién? Con Dios. La montaña es un lugar de encuentro, ¿con quién? Con Dios. Y entonces Eliseo le construyeron esta habitación. ¿Y en esa habitación qué había? ¿Qué dijo la mujer? ¿Qué le vamos a poner? ¿Nomás le vamos a hacer ahí un 4x4 y ahí que se tire en el piso? ¿Qué dijo la mujer? Vamos a ponerle ¿qué más? Le amueblaron bien la habitación. ¿Qué significa amueblarle la habitación? Tiene que ser confortable. Tiene que estar uno a gusto para descansar. ¿Sí? Entonces Eliseo, vemos la generosidad de esta mujer. ¿Sí? La obra de caridad que hace esta mujer. No le pide nada a Eliseo. ¿O alguien sabe que le pidió algo? Yo no leí ahí en la Sagrada Escritura que leyeron la primera lectura. Le dijo a la mujer, te voy a construir esta habitación para que después me des algo. ¿Qué dijo? No dijo nada, simplemente dijo, es un hombre de Dios. Tanto respeto había de esta mujer que cuando llegó a la puerta, ¿qué hizo? Cuando lo mandó a llamar Eliseo, ¿pasó a la habitación? No, se quedó en la puerta. San Pedro, cuando le van a decir que Jesucristo ha resucitado, ¿dónde se queda? Dice que salió Pedro y Juan corriendo. ¿Quién llegó primero? Nos dice que llegó Juan. ¿Por qué? Porque era más joven. Y después llegó Pedro. Pero San Juan, evangelista, no pasó. Se quedó, vio y esperó a Pedro. ¿Sí? La mujer no pasa a la habitación, ¿por qué? Porque según el pueblo de Israel, según en ellos, la mujer no vale lo mismo que un hombre.
¿sí? En cuanto mujer era discriminada, podríamos decir aquí en esta parte entonces, pues que la mujer por respeto tampoco pasa y se queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? ¿A quién le dijo, a ver, vete a investigar, vete a ver cómo está esta familia? ¿A quién le dijo Eliseo? A su criado. Y su criado fue a ver, me imagino, podemos pensar que se fue, platicó con el esposo, platicó con la esposa. ¿Y de qué se dio cuenta el criado de Eliseo? Que no tenían hijos y estaban jóvenes. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo que estamos pensando, lo que dice la palabra de Dios. El esposo ya estaba anciano. Normalmente, ¿cuándo se conciben a los hijos? Jóvenes, normalmente. Entre más anciano, ¿qué pasa? Entre más grande esté la familia, la persona, es más difícil de educar a un hijo. Y luego también, por los años, la mujer y el hombre se puede volver estéril. Y entonces vemos pues aquí que nos dice que el esposo ya era un hombre anciano. Pudo haber dicho nomás, no tienen hijos y ya, pero no. ¿Por qué dice ya era anciano? Porque lo que iba a acontecer era una obra de Dios, no era una obra humana. Porque la obra que lo estaba acompañando ahora venía la bendición ¿de quién? De Dios. Dios ahora quería bendecir a esta familia. Y entonces, ¿qué le dice a Eliseo a esta mujer? El año que vuelve, el año que venga, que regrese, ¿qué va a pasar? ¿Tú estarás qué? Tendrás un bebé en tus brazos. ¿Sí? La mujer hizo una habitación. Y la palabra de Dios no nos dice que lo hizo para ver qué Dios le daba. Por eso las dos palabras que yo le decía al principio es la generosidad o la caridad. La pregunta es para ustedes, queridos hermanos, todos los que estamos aquí, ¿con qué actitud venimos a la iglesia? ¿Con una actitud de generosidad? ¿Con una actitud de caridad? ¿O venimos con una intención de que, a ver qué me da la iglesia, a ver qué me da el Padre? ¿Con qué intención nos acercamos? ¿Con qué intención yo voy a la iglesia a rezar todos los días? ¿Porque necesito un milagro? ¿O porque Dios me ha bendecido toda mi vida? ¿Por qué voy yo a la iglesia? Esta mujer hizo una obra de caridad, hizo una generosidad contra un hombre de Dios. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, nos dice, el que le dé a uno de mis profetas, recibirá recompensa ¿de qué? De profeta. Al que le dé uno a un hombre justo, recibirá recompensa ¿de qué? De justo. Entonces la obra de caridad, la generosidad, ¿lo tenemos que hacer solamente en los hombres en la iglesia católica? No, sino en todos tenemos que hacer la obra de caridad. Y no nos vaya a pasar como aquella situación que le pasó a un sacerdote, que de Dios esté gozando ya en el cielo. Cuando los primeros años de su ministerio sacerdotal lo mandaron a trabajar a la sierra. Y el padrecito se fue desde muy temprano, 4 de la mañana. Los que han vivido en la sierra, en la montaña, saben a qué me estoy refiriendo. Y si no, pueden imaginarse, ¿sí? Entonces se fue el padrecito a la montaña, a caminar 4 o 5 horas por la montaña. Desde las 4 de la mañana a las 9, 10 de la mañana fue llegando a la comunidad allá arriba en la montaña. Y entonces empezó a invitar a toda la gente para darles catequesis. ¿Para qué? Para celebrar la misa. Pero los hombres no estaban. ¿Por qué? Porque los hombres andaban trabajando en el campo. Y las mujeres no podían asistir muchas. ¿Por qué? Porque estaban en la cocina, estaban cocinando, estaban preparando la comida. ¿Para qué? Para la familia, para el esposo y para los hijos. Y entonces, ¿quiénes fueron los únicos que se acercaron con el Padre? Primero, los pequeños, los niños. Los niños fueron los que se acercaron. ¿A quién? Al Padre. Y entonces, ¿se imaginan desde las 4 de la mañana caminando, llegando a las 10 de la mañana? Y dieron las 11, se acercaron los niños, les dio catequesis, y dieron las 12, y dio la 1. ¿Cómo creen ustedes que estaba el Padre? ¿Alguna cosa que necesitaba el Padre? A ver, ¿alguien me puede decir? Por ejemplo, la sed, yo les digo, ¿no? Tenía mucha sed. ¿Qué más? Hambre. ¿Qué más? Quería descansar. ¿Qué más? Bueno, con esos 3 nos quedamos, ¿sí? Con esas 3 cosas nos quedamos. Podemos imaginar otras cosas más. Y entonces, pues dieron las 12
Y como dicen por ahí, ni sus luces. No apareció ni siquiera el agua, ni siquiera la comida. Y dieron la 1, y dieron las 2, y dieron las 3 de la tarde. Empezaron a haber ruidos extraños en el estómago, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Que el padre le dice a uno de los niños que tenían la catequesis: oye, hija, ¿puedes irle a decir a tu mami, por favor, que me prepare algo de comer? Es que no he desayunado. Entonces, cuando el padrecito le acaba de decir eso, dice que la niña se quedó así como que mirando, así como que con cara de, pues no sé, se quedó extrañada. Y dice la niña: padre, ¿a poco los padres también comen? Pues que eso lo diga una niña o un niño está bien, pero eso que eso digan ustedes con el pelo blanco, ya yo todavía me queda un poquito, ¿sí? Que lo digan ya con sus años, que digan eso: ¿a poco los padres también comen? Les pregunto a ustedes: ¿comen o no comen? Claro, dice, claro, sí. Entonces vemos pues la generosidad. La niña, pues en su inocencia, ella no creía. Ella creía, pues si son hombres de Dios, pues que Dios les dé de comer, ¿no? Sí, ¿no? Como Elías. Elías, cuando tenía hambre, pues Dios le mandaba de comer. Pero pues nosotros, para eso quiere también que nos ayudemos entre nosotros. Los unos a los otros nos ayudemos a hacer la obra de caridad, a ser generosos, a ser generosos. El que da mezquindad, mezquindad recibirá. Si somos generosos con Dios, Dios va a ser generosos con nosotros. Jamás Dios, hoy nos dice en la primera lectura, al final es lo que nos quiere decir, que Dios jamás se va a dejar ganar en generosidad, nunca, nunca. Si nosotros como humanos, Eliseo como hombre, fue capaz de devolver un bien que le estaba haciendo una mujer, con un millón de veces elevado sobre Eliseo, Dios nos va a devolver lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hagamos, ¿sí? Y por eso dice la palabra de Dios: así sea un vaso de agua que le dé a uno de mis enviados, yo se lo recompensaré. Yo se lo recompensaré. ¿Sí? Así que, queridos hermanos, hay que ser generosos. Pero ¿generosos en qué sentido? ¿Que llenemos la canasta de la ofrenda? No me refiero a eso. Eso es parte. ¿A qué me estoy refiriendo? Tenemos que ser generosos en el tiempo, en nuestro trabajo. El sacerdote también tiene que ser generoso, porque a veces nosotros como sacerdotes no somos generosos, no somos tan generosos. Estamos confesando y dice que la confesión termina a las 2:45, no me importa si hay 10 en la fila, ya se acabó, ahí nos vemos mañana. A veces como sacerdotes tampoco somos generosos, tenemos que ser generosos, ¿sí? Generosos. Si nosotros somos generosos, Dios va a ser generoso con nosotros. Si ustedes son generosos con su parroquia, Dios va a ser generoso con ustedes. ¿Ha sido generoso? Tienen hasta aire acondicionado. Estamos bien a gusto. Pregúntale ahí, vienen 2 de mi parroquia. Allá no tenemos aire acondicionado. Han sido generosos. Sigan siendo generosos porque es para ustedes, ¿sí? No dejen de ser generosos, porque Dios le va a dar 100 veces más de lo que tienen. Les va a dar siempre más. Yo lo digo como sacerdote, hemos estado en la misión, pasando necesidades, pero jamás me quedé sin comer. Dios nunca me dejó sin comer. Si las aves del campo, dice, no siembran, ni cosechan, no tienen graneros como nosotros, bodegas, y sin embargo ninguna se muere de hambre. ¿Con cuánta mayor razón nosotros, que le hemos costado la sangre de su propio Hijo? ¿Ustedes creen que Dios nos va a dejar morir de hambre? Yo creo que no, yo creo que no. Seamos generosos. A veces batallamos en la vida, a veces no somos felices porque no somos generosos. El padre de familia que llega a los 50 años su hijo y le dice: oye hijo, invertí $1 millón contigo, ¿cuándo me los vas a pagar? Pues qué generoso fuiste con él. No fuiste generoso. Invertiste porque creíste que un día te iba a pagar. Pero aquel hijo que recibió cariño, recibió afecto, recibió amor, caricias, abrazos, besos de su padre o de su madre, cuando él sea grande, aunque su padre nunca se lo diga, aunque su madre nunca se lo recuerde, el hijo, por ser agradecido, le va a devolver a su padre lo que le dio y mucho más. Mucho más. Nosotros como sacerdotes también
de esa misma manera. Así que, queridos hermanos, hoy nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. ¿Qué nos dice? Aquel que prefiere a su padre, a su madre, a su hijo, a su esposa, a sus hermanos, a sus amigos, más que a mí, ¿qué dice? No es digno de ser mi discípulo. No es digno de ser mi discípulo. A veces cuando ponemos pretextos de que dice, oye, ¿por qué no fuiste a misa? Es que mi niño no quiso ir a misa. Y si el niño dice otra cosa, ¿se va a hacer eso? Entonces, ¿para qué eres padre de familia? O madre de familia, es como yo. No, pues es que ahora el vicario no quiere celebrar la misa. Pues para eso hay un encargado, el párroco. No quiere celebrar misa, regrésate a tu casa. Así de fácil. ¿Sí? A veces hace falta, a veces autoridad en la familia. Y lo hablo desde la iglesia. No nos podemos guiarnos por nosotros mismos. Por eso tenemos un párroco, por eso tenemos un obispo. Y si el obispo y nuestro párroco no actúan, para eso tenemos el Papa, que es la máxima autoridad en la iglesia. ¿Sí? Porque a veces nosotros como pequeños no sabemos. Si yo hubiese hecho lo que yo quería hacer, yo no quería ir a la escuela. Y si hubiese hecho, mi madre me hubiese dejado hacer lo que yo quería, no estuviera aquí. Pero ahí estaba mi madre y mi padre, a la escuela. No quiero, a la escuela. ¿Ya me entendieron? Bien, entonces nuestros padres son los encargados de educarnos. Por eso dice la palabra de Dios, aquel que prefiere a su padre, a su madre, que lo ponga en primer lugar. Aquel que le dice, la madre que le dice a su hijo, yo no quiero que seas cura, yo no quiero que seas padre. ¿No quieres? Pues ahora soy. Así son los hijos, así son. ¿Sí? Oye, ¿a dónde quieres que vaya? Allá. No, voy acá. ¿Por qué quieres que vaya? Porque está más cerca del seminario, así decía. Dice, aquí te voy a poder ir a ver cada 8 días. No, mejor una vez al año, porque si no me vas a sacar del seminario. ¿Sí? Entonces vamos planeando, vamos viendo, hay que ser generosos y los primeros que tienen que ser generosos son ustedes como padres de familia, madres de familia con sus hijos. Y nosotros también como sacerdotes tenemos que ser generosos, porque a veces nos vamos metiendo solamente en una línea, en un horario. Tenemos que ser generosos y Dios va a ser generoso con nosotros en la medida que nosotros seamos generosos con Él. ¿Con Él a través de qué? ¿A través de quién? A través de nuestros hermanos. ¿Sí? Porque si no ayudamos al que está a nuestro lado, olvídense de que Dios le vamos a ayudar. Dios no necesita nada de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Que la Virgen María pues interceda por nosotros para que veamos las necesidades de la iglesia. ¿Sí? Ayudar a la iglesia en sus necesidades, dice los 5 mandamientos de la iglesia. ¿Sí? Ayudar a la iglesia en sus necesidades y no digamos como los niños, como la niña dijo, padre, ¿a poco los padres también comen? También comen, también duermen, ¿sí? También tienen que trabajar. Pues el que no trabaja, como dijo San Pablo, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Así que hay que trabajar, Sentadito no nos va a llegar del cielo, hay que trabajar, ¿vale? Así que la Virgen María interceda por nosotros y el Señor San José, nuestro Señor Jesucristo, intercedan por nosotros, ¿para qué? Para que podamos ser generosos. ¿Con quién? Con todos los que nos rodean. No solamente en lo económico, sino también en el tiempo, en el trabajo, en la disponibilidad, en todo lo que sea para ayudar a los demás. Que así sea. Nos ponemos en pie.